Bueno, en la clase de ayer terminamos de ver algunas propiedades que tienen el seno y el coseno definidas a través de la integral. Las principales que vimos eran que tanto el seno como el coseno son derivables para cada punto en los reales y que la derivada del seno era precisamente coseno. Y al revés, la derivada del coseno era menos el seno. Esa es la que vimos y a partir de eso vimos cómo se comportaban las gráficas del seno, del coseno y de la tangente. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, y también definimos las funciones trigonométricas. Vimos en qué partes las funciones seno, coseno y tangente son invertibles y por lo tanto podemos definir las inversas. Y bueno, el seno, si no me recuerdo, era invertible en el intervalo menos pi medios, pi medios. El coseno era invertible de 0 a pi. Y la tangente era invertible de menos pi medios a pi medios también, ¿no? Solo que las imágenes del seno y el coseno en esos puntos era el intervalo menos 1, 1, bueno, cerrado, y en la tangente pues era todos los reales, ¿no? Entonces así definimos las funciones inversas, y después tenemos este teorema de aquí, que dice que si x es un punto entre menos 1 y 1, entonces el arcoseno es derivable, y su derivada es esta cosa de acá, ¿no? 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrada. El arcoseno, la derivada del arcoseno es casi lo mismo, solo que es con un menos. Menos 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Y la derivada del arco tangente es 1 sobre 1 más x cuadrado. Vale, entonces vamos a demostrar este teorema de aquí. Mm, ok, vamos a demostrar la primera igualdad. Mm, veamos la primera igualdad. Ahí. Entonces, primero debemos probar que el arcoseno es derivable en ese punto, pero pues sí, ¿por qué? Eh, ya que seno de x es derivable para cada x en el intervalo abierto menos pi medios, pi medios, entonces el arcoseno también es derivable en algún punto x del intervalo correspondiente menos 1 y 1. Y de acuerdo a la fórmula de la derivada de la función inversa, tenemos que la derivada del arcoseno, esta como es la función inversa del seno, pues su derivada va a ser 1 sobre, ay, me causa esto, sobre la derivada del seno, la función original, evaluada en la inversa. ¿Vale? Esa es la fórmula de la derivada de la inversa. Pero nosotros ya sabemos cómo se comporta la derivada del seno. Esa siempre es el coseno. Entonces esto es 1 sobre el coseno del arcoseno de x. Vale. Entonces hasta aquí vamos bien, pero nosotros no queremos cosenar coseno, queremos sacar una raíz con 1 y menos x cuadrada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues bueno, también sabemos una propiedad que ya probaron con Luis,
bueno, lo probaron por un intervalo específico, pero sí se vale para todos los reales. Sabemos que seno al cuadrado de y más coseno al cuadrado de y es igual a 1. ¿Sí? Y esto se cumple para cada y en los reales. Pues bueno, ¿qué pasa si a y la sustituimos como arcoseno de x? Entonces tendríamos que el seno cuadrado del arcoseno de x más el coseno cuadrado del arcoseno de x tiene que ser 1. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Ok, ¿quién es el seno cuadrado del arcoseno? ¿Quién es el seno cuadrado del arcoseno? 1 1 menos menos coseno coseno. cuadrado. Bueno, no escuché todos, pero por ahí dijeron x cuadrado. Y pues sí, ¿no? Seno al cuadrado del arcoseno es por definición el seno del arcoseno de x elevado al cuadrado. Pero seno y arcoseno son funciones inversas, entonces esta se cancela y nada más te queda la x elevada al cuadrado. Entonces, seno del arcoseno cuadrado es x cuadrado más coseno al cuadrado del arcoseno de x igual a 1. Entonces, si tú despejas el coseno cuadrado, te quedaría que coseno del arcoseno de x tiene que ser igual a más o a menos la raíz de 1 menos x cuadrada. Vale. Entonces, ya casi terminamos. Aquí el problema es que tenemos que decidir qué signo debe de llevar esta raíz cuadrada. Si tiene que ser positiva o tiene que ser negativa. Según lo que quiero probar, pues el signo debe ser positivo, ¿no? Pero, ¿cómo pruebo eso? Pues bueno, hay que analizar esta parte de acá. Entonces, no importa, por definición de la función, x tiene que estar entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces, el arcoseno de x debe estar en menos pi medios, coma pi medios. ¿Sí? Y si pasa eso, entonces, ¿qué ocurre con el coseno? Ayer construimos la gráfica del coseno. Tenemos que en pi medios, de 0 a pi medios, el coseno es positivo, ¿no? Bueno, y si no toca pi medios, es estrictamente positivo. Y por cómo construimos la función coseno, también debe ser estrictamente positivo de menos pi medios abiertos al 0. Entonces, cualquier cosa que esté en este intervalo, al evaluar el coseno, este se va a volver positivo. Entonces, coseno del arcoseno de x tiene que ser estrictamente positivo. Lo que implica que el coseno del arcoseno, perdón, de x tiene que ser igual a la raíz positiva de 1 menos x cuadrado. Y ya sustituyendo este valor en la fórmula que ya teníamos arriba, se concluye que la derivada
del arcoseno de x tiene que ser igual a 1 sobre 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Ajá. Aquí donde dice arco en la tercera flecha, donde dice coseno de arco coseno de seno es igual a más menos raíz de 1 menos x al cuadrado. No entendí cómo fue que pasamos de lo que decía la segunda flechita hasta la tercera. ¿Por qué pusimos la raíz cuando pasamos, digamos, por así decirlo, pasamos el x cuadrada sumando a restando? Primero restamos el x cuadrado, entonces tendríamos el menos 1 menos x cuadrado aquí, y pues ¿cómo te deshaces del cuadrado que lleva acá el coseno? Pues saca raíz a ambos Ah, lados. sí, sí, disculpe, es que no vi, no vi el coseno del cuadrado. Ujú. Sí, es deshaciéndonos del cuadrado con una raíz. Gracias. Ujú. Vale. Entonces, así se demuestra esta igualdad. Y de hecho, si se dan cuenta, ya probamos uno de los ejercicios que venía, bueno, una partecita de un ejercicio que venía en su guía, que teníamos que ver quién era arcoseno de tal, arcoseno de seno, arcoseno de coseno, y así, ¿no? Aquí probamos cómo tiene que ser el coseno del arcoseno, y tiene que ser la raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, calcular la tangente del seno o algo por el estilo, pues tienen que como que tratar de recurrir al mismo truquito, a estas desigualdades, a estas igualdades trigonométricas, ya sea seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 a las demás, ¿no? Pero pues así. Entonces así se prueba ese ejercicio de la guía y esto lo probamos para probar la derivada. Bueno, y las demás, pues ya sabiendo cómo se hace eso, pues las demás son más fáciles. Entonces, las otras igualdades quedan como ejercicio. Ok, entonces, pues ya probamos este teorema, ya sabemos cómo son las derivadas de las funciones trigonométricas. La de coseno es sencilla, la de la tangente pues tienen que utilizar otra igualdad que incluya la tangente y a la secante, pero creo que sí, ajá. Pero pues así es. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, ya tenemos de las funciones trigonométricas inversas, ya tenemos sus derivados. Y todavía nos falta probar unas propiedades más del seno y el coseno. Nos faltaría ver que tanto seno y coseno son periódicas. Esto es relativamente sencillo. Y también nos bastaría, tenemos que ver que seno es impar y coseno es impar. Coseno es par, perdón. Eso va a ser muy útil cuando tratamos de, cuando nos toque calcular integrales que tengan el coseno y el seno. Entonces nos faltan estas dos. Y pues con la definición que ya dimos, sí es posible demostrarlas, pero nos va a costar un poquito de trabajo, andar viendo casos y todo eso. Entonces, antes de probar esto, vamos a probar unos resultados que nos van a llevar a las fórmulas del seno de x más y y del coseno de x más y.
Entonces, una vez que probamos estas dos, las de arriba van a ser mucho más fáciles de probar. Pero bueno, vamos a probar algunos lemas para demostrar esos resultados. Entonces, primer lema. Supongamos que f, que esté definida sobre todos los reales, es derivable para cada x y que cumple tres cosas. Primero, la segunda derivada de f evaluada en x más f evaluada en x es igual a 0. Aquí le puse nada más que derivable, tiene que ser 2 veces derivable. Si f es una función que es 2 veces derivable para cada x, la segunda derivada más la función f es 0, f evaluada en 0 es 0 y la primera derivada de f evaluada en 0, entonces la función f es en realidad la función 0. Bueno, ¿por qué nos va a servir este lema? Porque vamos a aprovechar una de las propiedades que tienen el seno y el coseno, que es respecto a sus derivadas, pero pues ahorita lo vamos a ver ahorita. Primero vamos a demostrar este lema. Entonces, la demostración, ¿cómo podríamos ver que la función f es la constante 0 a partir de estas condiciones? Pues vamos a tomarnos una x cualquiera. Entonces, multiplicando f' a la primera igualdad, ahí, tenemos que la segunda derivada de f de x por la primera derivada de f en x más la primera derivada de f en x por f de x, esta cosa tiene que ser 0, ¿no? Porque pues, estamos multiplicando f', no sabemos cuánto vale eso, pero pues, sabemos que toda esta igualdad vale 0, ¿no? Entonces, si se cumple esto de acá. Bueno, tenemos esta nueva igualdad y cómo nos va a ayudar, pues de la siguiente forma. Sí, pues, ahora vamos a calcular la derivada de f' al cuadrado, bueno, f' de x al cuadrado, más la derivada de f evaluada en x al cuadrado. ¿Quién es la derivada de esa cosa? Dos veces f' de x por f b' de x. Ajá, 2 veces f' de x por f b' de x. Ese es para el primer sumando. Ajá. Y para el segundo, 2 veces f de x por f' de x. 2 veces f de x por f' de x. Exacto. En ambas cosas puedo factorizar un 2, entonces tengo que, esto es 2 veces f' de x por f b' de x más f de x por f' de x. Vale.
Pero esta cosa, yo ya la calculé acá arriba y vale 0. Entonces, este es 0. ¿Cómo llegamos a la derivada de esa expresión? La de la sí, pues. Pues así que calculándole. Es regla de la cadena. Tenemos una función elevada al cuadrado. Entonces, la derivada de una función elevada al cuadrado por regla de la cadena es, pues, la derivada de la función de hasta arriba, de hasta afuera, que es x al cuadrado. Entonces, esto sería 2 veces la función g de x por la derivada de g. Pero en este caso g sería f'. Entonces, 2 veces f' por la segunda derivada de f. Entonces, ese es el primer sumando y el segundo, pues ya está cual la fórmula que tenemos acá abajo, ¿no? Vamos a ver por acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces, tenemos esto. Ahora, como la derivada es 0, tenemos que la función f' de x al cuadrado más f de x al cuadrado es igual a c para cada x en los reales y c alguna constante en los reales. Es decir, esta función que estaba a la que le calculamos la derivada es una función constante. Pero yo sé que si evalúo esa función en 0, pues, ¿qué va a pasar? Ya sé que la primera derivada de f en 0, pues es 0, y la derivada de y f evaluada en 0 es 0. Entonces tenemos que esto es igual a 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 0, ¿no? Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, tenemos que esta función f' de x al cuadrado más f de x al cuadrado es la constante 0 y esto para cada x en los reales. ¿Y qué seguiría de aquí? ¿Qué podemos decir? Ahora tenemos una suma de cuadrados, el cual siempre es 0. Pero un cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Entonces, si tenemos una suma de cuadrados que es igual a 0 y si tenemos una suma de cuadrados que es igual a 0, ¿qué podemos decir de A y B? Que son 0 exactamente. Además, f' de x al cuadrado siempre es mayor o igual a 0 y f de x siempre es mayor o igual a 0 y esto para cada x. Entonces, se debe de cumplir que f' de x es 0 y f de x es 0 para cada x en los reales. Por lo tanto, sí, f es la función constante 0, que era lo que yo quería probar. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta?
pasar el ejercicio, ok. Entonces, tenemos la hipótesis es que tenemos una función definida sobre todos los reales, que siempre es 2 veces derivable. Además de eso, tiene tres propiedades más, que la segunda derivada de f más f siempre es 0, f evaluada en 0 es 0, y f' evaluada en 0 es 0. Entonces, a partir de eso, yo puedo concluir que la función f es la función constante 0. No puede haber otra función que haga esas tres cosas y que sea distinta de la constante 0. Entonces, primero que hacemos, multiplicamos f' por la primera igualdad y tenemos esta nueva igualdad aquí, ¿no? Esa nos es útil para calcular el valor de esta derivada, la derivada de f' al cuadrado más f al cuadrado. Haciendo las cuentitas tenemos que es 2 veces la cosa a la que llegamos arriba, pero la cosa a la que llegamos arriba es 0. Entonces, esta derivada es 0, lo que implica que la función esta, f' al cuadrado más f al cuadrado, tiene que ser una función constante. Pero ya conocemos los valores de f' en 0 y de f en 0. Ambos son 0, y eso ya nos dice que esta función esta suma de cuadrados es la función constante 0. Pero precisamente como siempre estamos sumando dos cuadrados, los cuales ambos son mayores o iguales a 0, y esa suma es 0, pues entonces solo se puede dar que ambos cuadrados, ambos f' y f, siempre sean 0. Y pues ya de ahí pues tomamos esa pequeña parte que dice que f siempre es la constante 0. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro? Ok. Entonces ya probamos ese lema. Ahora vamos a probar un teorema, que es donde ya vamos a utilizar a la función seno y coseno. Entonces, teorema, si f, otra vez una función definida sobre todos los reales, es 2 veces derivable, para cada x, tiene 3 propiedades. La segunda derivada de f en x más f en x es igual a 0 para cada x en R, que es la primera propiedad de arriba. F evaluada en 0 es una constante A y f' evaluada en 0 es una constante B. Entonces, la función f de x tiene que ser necesariamente la constante b por la función seno de x más la constante a por la función coseno de x. Entonces, esto es lo que queremos demostrar. ¿Cómo lo haríamos? Obviamente tenemos que utilizar el lema anterior, pero pues, ¿cómo tenemos que probar esta igualdad? ¿Qué se les ocurriría hacer? Me imagino que algo muy parecido a lo que hicimos en el anterior, ¿no? Más, algo así, más bien, no como lo que hicimos en el anterior, sino que utilizar el anterior, pero sí, la idea es similar. Eh, en cálculo, ya han hecho esto varias veces. Cuando quieren probar que dos funciones son iguales, ¿cuál es la idea principal? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Que sus derivadas sean iguales más una constante. Esa es una,
Sí, y de hecho sí vamos a hacer eso implícitamente, pero no. Sin meter derivada, bueno, sí, la idea sin meter derivada. Otra idea que podemos hacer. O sea, sí, básicamente vamos a hacer eso, pero pues antes de eso queremos hacer otra cosa. Es justo lo de que si son iguales, hacer una nueva función en donde si restas una, creo, eso da igual a cero. Ah, exactamente, exacto. Sí, 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 esa es la idea. Definimos una nueva función g de los reales en los reales, como pues la resta. G de x que sea igual a f de x menos b por seno de x menos a por seno de x. Y ahora, por hipótesis, f siempre es 2 veces derivable. El seno y el coseno también son 2 veces derivables. Eso no lo hemos visto tal cual, pero pues sí es obvio, ¿no? Dado cómo se comportan las derivadas del seno y el coseno. Entonces, notemos que g es 2 veces derivable. En R, la primera derivada de g, pues va a ser f' evaluada en x, menos b por la derivada del seno, que ese es coseno de x, menos a por la derivada del, aquí le puse abajo otra vez seno, pero era coseno. Menos a por la derivada del coseno. La derivada del coseno es el menos seno. Entonces, menos por menos es más. Y esto es a por el seno de x. Entonces, esa es la primera derivada de g. ¿Y quién tiene que ser la segunda derivada? Bueno, la derivada de f, pues es la segunda derivada de f. Otra vez la derivada del coseno es menos seno, entonces aquí tendríamos más b por seno de x. Y, ¿y qué? Ajá. Y la derivada del seno es el coseno, entonces aquí tendríamos más a veces el coseno de x. Ok, entonces ya tenemos estas dos derivadas para la función g. Ahora, el lema de arriba nos pedía tres cosas para la función f. F que cumplía la primera igualdad, que f evaluada en 0 fuera 0 y que f' también fuera 0 evaluada en 0. Si se cumplen esas tres cosas, entonces la función f es la constante 0. Pues la idea es repasar las mismas propiedades para la función g y así vamos a concluir que la función g es la constante 0, que es lo que queremos. Entonces, primero, ¿cuánto vale g' de x más g de x? Esto por definición es la segunda derivada de f más b seno de x más coseno de x más f de x menos b seno de x menos a coseno de x. Aquí tenemos más b seno de x menos b seno de x se anulan. A seno de x menos a coseno de x, ambos anulan. Y simplemente nos queda que la segunda derivada de f más f de x. Pero en mis hipótesis yo estoy diciendo que la función f cumple que esa suma vale 0. Entonces esto de aquí vale 0. Ya tenemos la primera propiedad que queremos para g. Luego, ¿cuánto vale g evaluada en 0? G evaluada en 0 es, por definición, f en 0 menos b
por el seno de 0 menos A por el coseno de 0. Seno de 0, pues ya sabemos que este es 0. Coseno de 0 sabemos que es 1, ¿no? Entonces esto es f de 0 menos A. Pero acá arriba yo ya tengo que, por hipótesis, f de 0 es igual a. Entonces acá tendríamos A menos A, que es 0. Entonces g de 0 sí es 0. Y la última propiedad, ¿cuánto vale la derivada de g evaluada en 0? Eso por definición es f' evaluada en 0. ¿Cuál es la otra derivada? Ajá. Menos b por coseno de 0 más a por el seno de 0. Y otra vez, el seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. Entonces esto es igual a f' de 0 menos b. Pero mis hipótesis me dicen que f' vale b. Entonces aquí tendríamos b menos b, lo cual es 0. Entonces ya tenemos las tres hipótesis que nos pedía el lema anterior. Entonces, por el lema anterior, se sigue que la función g de x es en realidad la constante 0. Y esto para cada x. Pero yo había definido la función g de x como f de x menos b seno de x menos a coseno de x. Entonces, pues nada más despejamos y ya nos queda que f de x es igual a b seno de x más a coseno de x. Que es lo que yo quería probar. ¿Sí? Una pregunta. Ajá. Cuando veíamos el caso de G0, F0 menos B, seno de 0 y A, seno menos A, coseno de 0, cuando vimos F0 menos A, ¿no debimos también haberlo pasado directamente como menos A en lugar de 0? Aquí f de 0 menos a. Ajá. No, porque la hipótesis es que f de 0 vale 0. ¿Está acá arriba? F de 0 es igual a A, perdón. F de 0 es igual a Ajá. A. Entonces aquí, pues, f de 0 sustituyes A y tienes A menos A, que es 0. De acuerdo. Sale. Muchas gracias. Me pidieron que lo suba un poco. A ver si ahí está bien. Más arriba, ok. Supongo que se ven las hipótesis del teorema. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Nada más para rápido, este teorema pues aprovecha de la propiedad de las derivadas del seno y el coseno. Y es que ambas funciones tienen la propiedad de que su segunda derivada es su propia inversa aditiva. La segunda derivada del seno es menos seno y la segunda derivada del coseno es menos coseno. Entonces parece ser que si todas las funciones que cumplen estas propiedades tienen esta forma, pues eso nos dice que el seno y el coseno son las únicas funciones con esta propiedad, ¿no? Bueno, que no son aparte de la función constante 0. Entonces eso es lo que está haciendo el teorema. Se está aprovechando de esa propiedad del seno y el coseno. ¿Vale? Y pues ya con este teorema ya es fácil probar
algunas propiedades del seno y el coseno. Entonces, lo trataremos. Para cualesquiera x, y, se cumple que el seno de x más y es igual a seno de x por coseno de y más seno de y por el coseno de x. Y el coseno de x más y va a ser igual al coseno de x por el coseno de y menos el seno de x por el seno de y. Entonces, vamos a probar este teorema utilizando el anterior. Solo vamos a probar la primera igualdad. La segunda es completamente análoga y se les va a quedar de tarea. Entonces, probemos la primera igualdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijamos un punto y0 en los reales y sea la función g definida de RR como g de x igual a seno de x más y0. ¿Ok? Aquí simplemente estamos fijando una y, le estoy poniendo el nombre y0, y nuestra nueva función va a correr sobre x. Entonces esa va a ser nuestra función, seno de x más y0. Ahora, notemos que g, como está definido a partir del seno, es 2 veces derivable ¿quién va a ser la primera derivada de g de x? ¿Quién es? Coseno de x más y sub 0. Exactamente. Coseno de x más y0. Y similarmente, la segunda derivada de g, ¿quién tiene que ser? Menos seno. Menos seno, evaluado en x más y0. Así es. Entonces, pues, ¿qué pasa? Tenemos que g de x y prima más g de x es igual a seno de x más y0 menos seno de x más y0. Esto vale 0. G evaluado en 0. Esto tiene que ser igual a seno de 0 más y0, lo que es igual a seno de y0. Y finalmente la derivada de g evaluada en 0 es coseno de 0 más y0, lo que es igual a coseno de y0. Entonces, ¿qué te dice qué nos decía el teorema anterior? Que si tenemos una función dos veces derivable, tal que su segunda derivada más la función siempre es 0, la primera hipótesis ya la tenemos, que g de 0 evaluado en 0 es un a, en este caso ese a es seno de y0,
y la derivada de g evaluada en 0 es un b, en este caso coseno de y0, pues se debe de cumplir que lo anterior, que la función g de x tiene que ser igual a la constante b, en este caso la constante b es coseno de y0, por seno de x, más la constante a, en este caso es seno de y0, por el coseno de x. Esa debe ser la forma explícita de mi función g. Pero pues por definición g era seno de x más y0, ¿no? Entonces tenemos que esta fórmula se cumple para un y0 en específico. Pero ojo, en ningún momento utilizamos alguna propiedad de y0. No dijimos que fuera positivo, negativo, que fuera tal cosa, no. Lo único que nos interesó fue que era un número real y ya. Como esto se cumple, para cualquier y0 en R, entonces, pues si variamos y0, se va a seguir cumpliendo la igualdad. Entonces, seno de x más y va a ser igual a seno de x por coseno de y más seno de y por coseno de x. Y esto para cualesquiera x, y números reales. ¿Sí? Y ya la otra igualdad se queda de tarea. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo bien? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Vale. Todo bien, creo. Sí, sí, no se preocupen, lean la prueba y todo. Porque cambiamos la derivada a y0. No estoy seguro lo de derivada de y0, pero ¿por qué fijamos y0? Porque primero tratamos de demostrar este caso particular para un punto y0 fijo. Entonces, pues ya haciendo todas las cuentitas, nos queda esta igualdad de acá, ¿no? Es la igualdad, pero para el punto y0 en específico. Y pues lo repito, la y0 no utilizamos nada de él, no utilizamos que fuera positivo, negativo, que fuera un cuadrado, cualquier otra cosa, simplemente que pues era un real y ya. Eso quiere decir que esta igualdad se vale para absolutamente cualquier y0. Y ya. Ajá. Para la variable y, sí, ese es el caso. Lo que hicimos fue simplemente probar la igualdad para un caso en específico, y0, pero después nos damos cuenta que no utilizamos nada de ese y0, y eso implica que pues, la igualdad se vale para absolutamente cualquier y que nos tomemos. ¿Sí? Y siempre que tenemos que usar un y0, al principio sí lo recomiendo eso, porque pues la idea es trabajar con una función que solo depende de una variable, x en este caso. Si lo hicieras con una y cualquiera, como que en principio tendrías la sensación de que la función está variando respecto de x y respecto de y. Entonces, por eso fijamos y0 primero, para que nuestra función g de x solo depende de la variable x. Sí, no le puse y0 para que no se confunde y crean que la variable g, la función g varía con x y con y al mismo tiempo. Por eso fijé y0.
como para decir que en ese momento y será solo una constante, y la función g solo depende de x. Y bueno, nada más para terminar, no sé si recuerdan, pero si, bueno, si vieron esta fórmula, no sé, geometría analítica, en cálculo 1, a veces utilizaban la definición del coseno y seno con ángulos, o utilizaban triángulos semejantes y cosillas así, hacían varias cosas. Triángulos semejantes con triángulos rectángulos, como que partían por acá uno y luego hacían otras cosas y bueno. Pero pues en esta definición, bueno, en esta parte, pues estamos tratando de definir el coseno y el seno sin depender de ángulos, ni de construcciones geométricas y ese tipo de cosas. Entonces, pues, está bonita esta demostración porque en ningún momento nos vamos a ángulos ni nada de eso, simplemente nos aprovechamos de las propiedades de la derivada del seno y del coseno. Entonces ahí tienen otra prueba bastante, un poco diferente, pero pues que está muy bonita. Y bueno, ya probamos este teorema. Y utilizando el teorema anterior, que utiliza las propiedades de la derivada del seno y coseno, vamos a probar las propiedades, otras propiedades del seno y coseno, las paridades. Entonces, teorema. Seno de x es una función impar. Y coseno de x es una función par. Entonces, demostración, otra vez, nada más vamos a probar una de las propiedades, en este caso la del seno. Y la de coseno se les va a quedar de tarea. Pero pues va a ser exactamente lo mismo que hicimos. Entonces, lo mismo que hace rato, tenemos que definir una función g en que apoyarnos. Así que definimos g de x igual a, y aquí tenemos que definir. Entonces, queremos probar que seno de x es impar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significa que una función sea impar? Que cuando la evalúas en menos x, como que sale el signo, ¿no? Exactamente. Seno de menos x tiene que ser igual a menos seno de x. Entonces, tenemos que definir una función g que cumpla las propiedades de este teorema de acá, que su segunda derivada más ella misma sea cero, que evaluada en cero será una constante a y que evaluada en su derivada evaluada en cero será constante b. Entonces, tendremos que llegar a que la función g tiene que ser de esta forma, p seno de x más a coseno de x. La cosa aquí es que vamos a definirla de tal manera que esta a sea 0 para que se elimine el coseno y que esta b sea menos 1 o algo así. Sí, menos 1 aquí. Entonces, de acuerdo a esas características, de acuerdo a que queremos eso, ¿cómo debemos definir ahora nuestra función g? De acuerdo a lo que queremos probar. Definimos g de RNR. ¿Cómo? ¿Cómo definimos g? ¿No? ¿No se les ocurre? Pues parece que no, pero bueno. Queremos probar que seno de menos x es menos seno de x.
Y el teorema anterior te dice que, dadas ciertas propiedades, tú puedes expresar una función g como una combinación lineal de seno más el coseno. Entonces, en este caso, ahí, acá está. ¿Cuál de estas dos expresiones, seno de menos x y menos seno de x, es una combinación lineal del seno y el coseno? Pues lo sería menos seno de x, porque precisamente es la función seno por una constante. Y el coseno, pues lo puedes expresar como el coseno por la constante cero. Así que yo digo que lo que nos conviene es definir g de x como seno de menos x. Y pues queremos aplicar el teorema de hace rato, así que debemos de verificar todas las propiedades que nos pide. Notemos que g de x, bueno, que g, perdón, es 2 veces derivable. En R, que g', bueno, no, sí, g'. G' de x, ¿quién tiene que ser? ¿Cuánto vale g'? Coseno de menos x. Coseno de menos x. ¿Sí? ¿No hay algún problema? Ajá, con un menos, exactamente. Aquí arregla la cadena. Primero tienen que derivar la función de afuera, que es el seno, y aquí lo ponemos coseno de menos x. Ese está bien. Pero luego la tienen que multiplicar por la derivada de la función de adentro. Y la derivada de menos x, pues es menos 1. Entonces, la derivada de g de x es menos coseno de menos x. Entonces, ahí faltó aplicar bien regla de la cadena. Faltaba un menos. Entonces, esa es la primera derivada. Y, siguiendo la misma idea, ¿quién sería la segunda derivada de g? Menos seno de menos x. Menos seno de menos x, ajá. A ver, separamos la primera del primer menos y la derivada del coseno es menos seno de menos x. Y a esto hay que multiplicar la derivada de la función de adentro que es menos x, es decir, menos 1. Entonces se cancelan dos menos, pero todavía me queda uno atrás, ¿no? Entonces esto es igual a menos seno de menos x. Y pues ya, esas son mis dos derivadas. Y ahora sí, tenemos que la segunda derivada de g de x más g de x, ¿cuánto vale? Esto es menos seno de menos x más seno de menos x, pues esta cosa es 0. G evaluada en 0, pues tiene que ser seno de menos 0, que es 0, y pues eso vale 0. Y la derivada de g evaluada en 0 tiene que ser menos coseno de menos 0, es decir, coseno de 0. Coseno de 0 es 1, entonces esto es igual a menos 1. Y ya. Se sigue del teorema anterior, de un teorema anterior, que en este caso la constante b va a ser este menos 1 y la constante a va a ser este 0. Se sigue entonces que la función g de x tiene que ser igual a b por el seno de x
más A por el coseno de X. Pero A es 0 y B es menos 1. Entonces esto es menos 1 por seno de X, menos seno de X. Pero por definición g de X es seno de menos X. Entonces tenemos que seno de menos X es igual a menos seno de X. Y esto para cada X en los reales. Por lo tanto, seno de X es una función impar. ¿Vale? Profesor, una Ajá, pregunta. sí. ¿El g de x aquí dice que es menor que o que es igual? Es igual. Me quedó como menor, pero es igual. Ajá. Ya, ahí está. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podrías repetir el último paso, donde a partir de se sigue de un teorema anterior que, por favor? Sí. Ya definimos nuestra función g, que es 2 veces derivable. Ya probamos que su segunda derivada más la función g siempre es 0. G evaluada en 0 es una constante a y g' evaluada en 0 es una constante b. Entonces, con todo esto, pues el teorema que hace el teorema anterior, uno de los teoremas anteriores, nos dice que con todas estas propiedades podemos concluir que la función g tiene que ser igual a b veces la función seno de x más a veces el coseno de x. Eso es lo que te decía el teorema anterior. Pero, pues, en este caso, el a es 0. Entonces, se elimina todo el coseno. Y b es menos 1. Entonces, esto simplemente pasa a ser menos seno de x, que es lo que tenemos ahí. Pero, pues, por definición, g era la función seno de menos x. Entonces, pues ya tenemos que seno de menos x es igual a menos seno de x. Ya, gracias. Vale. Entonces, que se le da la prueba. Y pues otra cosa que tenemos es que lo otro que restaría es probar que coseno de x es par. Es decir, que coseno de menos x es igual a ¿quién? ¿A quién debe ser igual a coseno de menos x? Coseno de X. Coseno de x, ajá. Entonces, para la otra igualdad deben de probar esto, ¿no? Que coseno de menos x siempre es igual a coseno de x para cualquier x. Entonces, la idea es hacer exactamente lo mismo, pero en este caso la función g que van a definir, ¿quién debería de ser? Coseno de menos X. Coseno de menos x, exactamente. Y pues no lo he hecho, pero pues siguiendo los mismos pasos es obvio. Ahora la constante a parece que debe de ser 1 y la constante b debería de ser 0, ¿no? Y ya con eso pues ya les quedaría lo que quieran. Pero bueno, eso es lo que deben de hacer para el otro caso. Y por ahí me preguntan por qué menos coseno de 0 es igual a menos 1. Ayer cuando empezamos a analizar las gráficas del coseno y del seno, bueno, vimos que el coseno de 0 vale precisamente 1. Entonces, menos coseno de 0, pues tiene que valer menos 1. No sé si esa era la duda o había otra. Vale, sí, parece que era eso.
Ok. Y nada más un último teorema. Que tal vez lo dejemos incompleto para ver otras cosas. Vamos para terminar de ver otras gráficas. Teorema. Las funciones seno de x y coseno de x son periódicas. Entonces, demostración. Pues nosotros ya sabemos que como que el seno de x y el coseno de x tienen que tener periodo 2pi. Entonces habría que probar dos cosas. Primero que 2pi tiene la propiedad de la periodicidad del seno y el coseno. Y la otra que 2pi es el mínimo número positivo con esa propiedad. Entonces, veamos la primera. Sea x en los números reales. Entonces, primero para el seno. Seno de x más 2pi. ¿Cuánto va a valer esa cosa? Bueno, de acuerdo a mi propiedad que ya probé en el teorema anterior, en el del seno de la suma, tenemos que esto tiene que ser igual a seno de x por coseno de 2pi más seno de 2pi por coseno de x. Pero yo ya probé que seno de 2pi es 0 y coseno de 2pi es 1. Entonces, esto es igual a seno de x nada más. Y coseno de x más 2pi, ¿cuánto tiene que valer esta cosa? Esto tiene que ser igual a, ¿qué? Según la fórmula, a coseno de x por coseno de 2pi menos seno de x por seno de 2pi. Pero, pues otra vez, coseno vale 1, coseno de 2pi vale 1 y seno de 2pi vale 0. Entonces anula todo el segundo sumando y solo te quedan coseno de x. Y pues ya con esto es más que suficiente que decir que seno y coseno son periódicas. Bueno, vamos a ponerle por lo tanto. Y pues ya lo que restaría ver es resta ver que el periodo de ambas funciones es específicamente 2pi. De ambas funciones es 2pi. Es decir, que no existe un punto A mayor a 0 pero menor a 2pi tal que tiene la propiedad de la periodicidad. Es decir, que seno de x más a es igual a seno de x y coseno de x más a es igual a coseno de x y esto para cada x en los reales. Entonces, si probamos que no existe tal a entre 0 y 2pi tal que cumpla esto, entonces 2pi va a ser el mínimo de todos ellos que cumplan y por lo tanto va a ser el periodo, el periodo de las funciones. Pero pues eso se va a quedar de tarea. Porque ahí sí ya son un poquito de cuentitos y quiero ver otras cosas más. Pero bueno, ahí nada más es como analizar cómo son las funciones de 0 a 2pi y ya. Pero bueno, ya con eso hemos probado las propiedades más importantes del seno y el coseno. Son periódicas, seno es impar, coseno es par.
lo del seno de la suma, el coseno de la suma. Todas ellas son derivables en todo R. También son continuos, integrables. Y las identidades trigonométricas. Entonces ya lo demás ya es más fácil de ver. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo bien? Digamos que en esta demostración de, Ajá, digamos que qué. que en esta demostración de que una función seno o coseno es periódica, por ejemplo, el seno de x más, no sé, cualquier tipo de número, como puede ser el pi medios y demás, Ajá. comprobar que eso sea igual al coseno bueno, en este caso seno o coseno respectivamente, sí sería, sí, con esto pues, se bastaría para probar que una función es periódica. Ajá. Si encontraras un número A entre 0 y 2pi, tal que se cumplen estas igualdades, entonces estarías diciendo que, pues sí, la función es periódica con ese número en específico A. Pero, como el periodo de las funciones es 2pi, de hecho, pues en realidad no puedes probar eso. O si llegaras a eso, si supusieras eso, llegarías a una contradicción. Entonces sí, la idea es mostrar que no importa qué número A le tomes entre 0 y 2pi, no pasa estas igualdades de aquí. Es decir, existe x en los reales, tal que seno de x más a no puede ser seno de x. Entonces, si tú pruebas que se da esta desigualdad para alguna x en específico, pero para cualquier a entre 0 y 2pi, entonces ya con eso ya dices que la función tiene que tiene que tener periodo 2pi. Es decir, es el único número, es el menor número positivo que te cumple la propiedad de la periodicidad. De acuerdo. Ujú. Muchas gracias. ¿Sí ya se entendió mejor? Sí. Ok. Bueno, entonces hay que probar eso. Ya, es lo último. Entonces, en lo que queda de clase, pues vamos a terminar de ver pues las gráficas de las otras funciones trigonométricas que aún nos faltan. Gráficas de la cotangente, de la secante de x y de la cosecante de x. Yo creo que nada más vamos a ver las dos primeras, si nos da tiempo, y ya la última ya es muy sencilla, ¿no? Entonces, la última, la de la cosecante, es la de la secante, pero movida un poco. Entonces, cotangente de x. Por definición, la cotangente de x es igual a el coseno de x sobre el seno de x. Y esto sí, si seno de x es distinto de 0. Es decir, x tiene que ser distinto a un múltiplo de pi más pi medios. Porque esos son los puntos en donde el seno se anula. No, no es cierto. Sí, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Nada más es en los múltiplos de pi. Sí, porque el seno se anula en todos los múltiplos de pi. Ajá, perdón. Vale. Entonces, esa es la definición de la cotangente y vamos a analizarla en un punto, en un lugar en específico y ya después se va a repetir este patrón
los demás lugares. Entonces, primero, por definición, cotangente de X es continua y derivable. En su dominio. Eso es lo primero. Lo segundo, sabemos que el seno de X es estrictamente positivo para cada X entre 0 y pi. Entonces, eso me va a decir que cotangente de X está bien definida. Y es continua y todo lo demás en ese intervalo, 0, pi. Entonces ahí vamos a analizarlo primero. Pues bueno, ¿cuál es la derivada de la cotangente en ese intervalo? Según lo que tienen que probar, la derivada de la cotangente ahí es igual a menos cosecante al cuadrado. Pero pues tenemos un cuadrado, eso siempre es positivo, mayor o igual a 0, y si lo multiplicas por menos, pues se va a hacer negativo. Y como la cosecante nunca se anula ahí, entonces esto tiene que ser menor a 0. Estrictamente menor a 0. Y si la derivada de una función es estrictamente menor a 0, eso me dice que la función, en este caso la cotangente de X, es estrictamente decreciente en el intervalo 0, pi. Entonces, la cotangente pues, está definida de 0 a pi. Sabemos que es decreciente. Y pues, sabemos que se parece mucho a la tangente, ¿no? Entonces, tendría que hacer algo así, ¿no? Como que la tangente reflejada o algo por el estilo. Pero bueno, de acuerdo con ese dibujo, pues tenemos que ver que entre más te acercas al cero por la derecha, la cotangente se va a ir cada vez más infinita. Entonces hay que calcular ese límite. Lo vamos a hacer de manera similar a lo que hicimos ayer con la tangente. Vamos a fijarnos en su recíproco. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la cotangente, del recíproco de la cotangente, eso por definición es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de seno de x sobre coseno de x, ¿no? La tangente. Pero pues ambas funciones son continuas en el cero, entonces esto tiene que ser igual a seno de 0 sobre coseno de 0. Esto es 0 sobre 1, lo cual es igual a 0. Entonces, es el límite de 0. Y el cociente seno de x sobre coseno de x siempre es mayor a 0 para cada x en el intervalo 0, ¿dónde es? Pi medios. Pero bueno, aquí lo único que me importa con esto es decir que entre más te acerques al 0, este cociente se va a ir a 0 y cada número de este cociente va a ser positivo. Entonces, a partir de eso se puede demostrar que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, ahora sí, de la cotangente de x tiene que ser igual a infinito. Eso lo hicimos ayer y se los puse así, pero no sé si se quedó claro o quieren que demostremos eso. Bien. Demostrarla, ok.
Ok, entonces parece que todos quieren que demuestre esto, entonces vamos a probarlo. Pero bueno, básicamente vamos a apoyarnos en este límite. El límite cuando x tiende a 0 de el recíproco de la cotangente, 1 sobre cotangente de x, pues el recíproco es la tangente, ¿no? Entonces este límite se convierte en el límite de seno de x sobre coseno de x. Ambas funciones son continuas en 0, entonces eso es seno de 0 sobre coseno de 0. Seno de 0 es 0, entonces ya. Coseno de 0 es 1. Entonces el límite vale 0. Y vamos a probar a partir de esto y esto de acá abajo, que el seno y el coseno siempre es positivo en ese intervalo para probar este límite de acá abajo. Entonces, por demostrar que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la cotangente de x es infinito. Y pues la definición de esto es que para cada k propuesta de cota superior, vamos a ponerle k mayor a 0, existe, bueno, de hecho es k en los reales, pero puedes, como queremos ver, como estamos proponiendo acá una cota superior, puede ser mayor a 0, mayor a 1, mayor a cualquier número positivo, como le dije. Pero bueno, hay que probar que para cualquier k propuesta de cota superior existe una delta mayor que 0, tal que si x se aproxima a 0 por la izquierda, es decir, x, no es por la derecha, perdón, es por la derecha, nos estamos aproximando por la derecha, disculpen. Sí, estos límites son por la derecha. Ajá. Entonces, límite por la derecha. Si x se aproxima a 0 por la derecha, es decir, si x menos 0 es mayor a 0, pero menor a delta, entonces la cotangente de x le debe de ganar a esa k. Esto es lo que queremos probar. Así que, ¿cómo lo hacemos? Bueno, proponemos nuestra k. Sea k, otra vez, como esta k es un número, es una propuesta de cota superior, podemos tomarla mayor a cualquier número positivo. En particular vamos a tomarla mayor a 1. Sea k mayor a 1. Entonces, 1 sobre k es positivo y menor a 1. Eso nos va a ser útil más adelante. Pero bueno, vamos a apoyarnos en el límite que ya probamos. Ya que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre la cotangente de x es igual a 0, entonces vamos a aplicar la definición de este límite para este 1 sobre k. Existe una delta mayor que 0, tal que si x menos 0 es menor a delta, entonces la derivada de este 1 sobre cotangente de x menos 0, el límite, ese valor absoluto, tiene que estar por debajo de la épsilon. En este caso, nuestra épsilon es 1 sobre k. Vale. Aquí apliqué la definición de este límite para 1 sobre k. Pero, pues, ¿quién es este valor absoluto de acá? 1 sobre cotangente de x menos 0. Esto obviamente pues es nada más 1 sobre cotangente de x valor absoluto, pero pues 1 sobre cotangente de x es seno de x sobre coseno de x. Este valor absoluto lo puedo abrir como el valor absoluto de seno de x sobre el valor absoluto de coseno de x. Bueno, hasta aquí todo bien. Y checando las gráficas, pues la gráfica del coseno a la izquierda de, ¿cómo se llama?
a la derecha perdón, del cero es positiva, ¿no? Y la gráfica del coseno a la izquierda a la derecha del cero también va a ser positiva. Entonces, en este intervalo, ambas funciones son positivas. Entonces, vamos a restringir un poquito la delta. Entonces, vamos a pedir a delta que delta sea menor a pi medios y que cumpla el otro. Siempre puedo hacer la delta más chiquita. Ok, entonces, ¿por qué quiere esto? Porque como x, si yo trabajo con x que sean mayores a 0, pero menores a delta, entonces también van a ser menores a pi medios. Lo que va a implicar que tanto seno de x sea mayor a 0 y que el coseno de x sea mayor a 0. Y esto ya me dice que seno de x sobre coseno de x, que es igual, va a ser igual a este valor absoluto, 1 sobre cotangente de x menos 0, va a ser menor a 1 sobre k. Y esta a su vez es menor a 1. Entonces, si dos números menores a 1 cumplen esta desigualdad, ¿qué pasa con los recíprocos? Pues los recíprocos voltean la desigualdad. Es decir, k ahora va a ser menor al recíproco de seno de x sobre coseno de x. Es decir, coseno de x sobre seno de x va a ser mayor a k. Pero pues esta cosa de acá es por definición la cotangente de x. Es decir, si x es tal que x es mayor a 0 pero menor a delta, entonces la cotangente de x le gana a esta propuesta de cota superior k. Pero pues eso es precisamente la definición del límite cuando x tiende a 0 por la derecha, de que la cotangente de x sea igual a infinito. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? La delta pi que habíamos propuesto, digamos que es de forma conveniente o cómo fue que la propuso. Sí, la delta es conveniente, pero siempre puedes hacer las deltas más pequeñas porque ajá, aquí simplemente extrajimos una delta mayor que 0 y yo después le estoy pidiendo que que delta sea menor a pi medios. Si no se cumple eso, pues simplemente defines delta prima igual al mínimo entre delta y pi medios. Y pues ya si x si x es positivo pero menor a pi medios, pues ya se cumple que el seno y el coseno son positivos. Entonces te puedes volar el valor absoluto. Y al mismo tiempo, bueno, esto sí, si x es menor a delta prima, entonces va a ser menor a pi medios y ya se cumple esto. Pero si x es menor a delta prima, también va a ser menor a delta y pues ya se va a cumplir la otra desigualdad, esta de acá. Entonces, si ya tienes una delta, siempre la puedes hacer tan pequeña como tú quieras, tomándote mínimos. Así que pues ya ya que lo que dice es saltarme ese pase y decir, pues ya puedo pedirle a la delta que sea más pequeño también que pi medios y ya se cumple esto. ¿Sí? Sí.
Vale. ¿Alguna otra pregunta? Pues parece que no. Bueno, entonces, como el límite recíproco es 0 y los números siempre, y la función siempre es positiva, muy cerca de ese 0, pues entonces el límite original, el de cotangente, en este caso va a ser infinito. Y ya similarmente, el límite cuando x tiende a, ¿qué le había dicho? A pi por la izquierda, de cotangente de x tiene que ser igual a menos infinito. Aquí es la misma idea. Primero van a calcular el límite, el recíproco de 1 sobre la cotangente. Eso les va a quedar que es 0, pero ahora van a tener que utilizar que seno de x sobre coseno de x siempre es negativo a la izquierda de pi. Entonces, es la misma prueba que hicimos hace rato, solo que cambiando un detallito por ahí. Pero bueno. Entonces, con esto pueden concluir que cotangente de x no está acotada inferior ni superiormente. Ella, como no está acotada y la función es continua en ese intervalo, entonces por teorema del valor intermedio, pueden decir que se puede probar que cotangente de x es biyectiva en ¿qué cosa? En el intervalo 0, pi. Entonces, similar a lo que pasaba con el coseno, pues con la tangente, perdón, la cotangente va a cubrir a todos los reales. A pesar de que solo va a estar definida en ese momento en un intervalo acotado, ¿no? Entonces va a ser algo así la cotangente. Y pues como las funciones son periódicas, se va a repetir cada cierto tiempo, ¿no? Tanto la izquierda como la derecha. Entonces más o menos así se construye la cotangente. La gráfica de la cotangente. ¿Hay alguna pregunta? ¿O todo bien? Perdón, ¿qué significaba TBI? Teorema del valor intermedio. Sí, TB, ¿no? Ajá. TBI. El teorema del valor intermedio es el teorema que te dice que si f está definida en el intervalo a, b y f de a es menor a c y c a su vez es menor a f de b, entonces existe x en el abierto a, b, tal que f evaluada en x le pega a sc. Bueno, y esto sí, la función f es continua. Entonces, como la función no está acotada, ¿por qué el que sea mayor acá nos indica que el límite es infinito? A ver, entonces, ahorita te digo lo de... Ahorita regreso a esto del teorema del valor intermedio, pero bueno. Lo que está haciendo el límite es que por definición,
tú estás proponiendo una cota acá, una cota superior, no importa cuál propongas, si es mayor a 0 o menor a 0. Entonces, tú lo que estás diciendo es que alrededor del 0 existe una, ¿cómo se llama? Una vecindad delta, tal que aquí dentro puedes encontrar una X, tal que la imagen de la función en ese X, cotangente de X, le va a ganar a esta K. Eso es lo que hicimos hace rato. La cosa es que no importa qué K propongas, una K más arriba o todavía más arriba o todavía más arriba, siempre vas a poder encontrar esta delta y siempre vas a poder encontrar este X tal que la cotangente le gane a esa propuesta de techo, a esa propuesta de cota superior. Es por eso que ya eso nos indica que el límite es infinito. No importa qué techo tú propongas, siempre podemos llegar más arriba. ¿Sí? Eso para lo del límite. Y para el teorema de valor intermedio, pues lo mismo. Como la función no está acotada, tú propones cualquier número B aquí, ¿no? La función cotangente no está acotada ni superior ni inferiormente. Entonces, puedes encontrar números que le ganen por arriba a B con la cotangente, digamos cotangente de X, y que le ganen por abajo a B con una Y, cotangente de Y. Entonces este B va a estar encerrado entre cotangente de Y y cotangente de X. Pero la función es continua, entonces por teorema de valor intermedio, hay un punto, no sé, Z, tal que cotangente de Z le va a pegar precisamente a este B. Entonces, por eso por teorema del valor intermedio se puede eso. ¿Sí quedó más claro? ¿O quieren que lo demuestre también? ¿Todo bien? Vamos a ver. ¿Qué dice después de similarmente? Límite de X cuando tiende a pi por la izquierda de cotangente de X es igual a menos infinito. Vale, creo que ya quedó. Entonces, más o menos así es la gráfica de la cotangente. Ya ven, se repite cada cierto rato. ¿Y qué más, qué más, qué más? Y pues creo que ya nos nada más todo tiempo para eso. Entonces, la gráfica de la secante, de la cosecante, es básicamente hacer casi lo mismo, analizar qué son, ¿cómo se llaman? Continuas, que son, derivables en cierto intervalo, que, ciertos límites son infinita y menos infinita, y pues ya nada más es ver, cómo se comportaría. Pero bueno, esta es la idea de las gráficas de las funciones que nos faltan. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿O Mi todo bien? parte no, todo bien. No. Bueno, pues si no hay más dudas, entonces yo creo que le dejaremos por hoy y ya mañana ven a Luis. Y ahí me verían hasta la próxima semana. Y recuerden que mañana tenemos asesoría, entonces si tienen dudas con su guía, pues ya me dicen mañana para que la vayamos resolviendo, ¿vale? Gracias, Dani. Sí hay clase el jueves, pero es con Luis. Sí, ¿no? Gracias, Dani. Gracias, hasta luego.